Bueno, comenzamos la APO2 de sistema tegumentario. En este caso también, como en la APO1, vamos a dividirla en dos partes, una parte 1 y una parte 2, tratando de abordar entonces todos los contenidos que están en la unidad del programa. En la parte 1, que vamos a trabajar conmigo, vamos a ver las afecciones cutáneas producidas por agentes físicos, químicos, virales, bacterianos micóticos y parasitarios, que lo vamos a trabajar en la actividad práctica de histopatología. En la parte 2 van a trabajar con la doctora Mazzone los temas que citamos a continuación. En esta primera parte entonces vamos a desarrollar estos primeros temas. Vamos a empezar con las enfermedades por injurias físicas que afectan a la piel. Recordamos, como vimos en la APO1, que la piel tiene gran capacidad de resistencia, pero en algún punto se rompen esas barreras de defensa y sobrevienen entonces las lesiones. En este caso, lesiones por injurias físicas. Dentro de lo que son las injurias físicas que pueden afectar a la piel, tenemos las lesiones por fricción, que puede estar sometida a la piel, por presión, por vibración o por electricidad. Todos estos tienen que ver con cambios que vamos a ir viendo y consecuencias que van a afectar entonces las distintas zonas de la piel que están expuestas a este tipo de injurias de tipo física. Agresiones que tienen que ver con el roce constante, y hablamos de la fricción, la presión con aplastamiento, la vibración o la electricidad. También puede haber otro tipo de agresiones que también las clasificamos como injurias físicas, que son las lesiones traumáticas o la tracción. En el caso de la tracción, lo que sucede es que se produce una isquemia local en ese segmento donde se produce la tracción y eso da origen a lesiones más bien de tipo focales. Obviamente que las agresiones traumáticas son diversas y dependerá entonces un poco de cuál es la causa del traumatismo para ver la extensión de la lesión. Otros agentes que tienen que ver con injurias físicas es la humedad, el frío y el calor, que también participan y si bien la piel ofrece una verdadera barrera de defensa, como analizamos en la APO1, podemos tener también lesiones originadas por estos factores. Y la radiación, que es otro factor muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque las radiaciones también van a generar alteraciones a nivel cutáneo. La radiación solar, ¿no? Donde la piel va a absorber esa radiación solar. La piel negra absorbe mucho más, el 45% más que la piel blanca, pero tiene mayor protección, ¿sí? Y de alguna manera, entonces vamos a ir desarrollando cada uno de estos temas. Entonces, antes de ir a las consecuencias, una cosa más sobre las radiaciones, que por ahí no dijimos en la diapositiva anterior, que las radiaciones es importante tener en cuenta la dosis, la intensidad y la duración de la radiación. ¿Por qué? Porque esto va a depender el tipo de lesión que podamos llegar a observar en esa piel. Inicialmente va a verse lesiones de tipo agudo, con edema de inflamación y eritema, pero si se hace crónico, esto puede producir una alteración de la pigmentación de la piel, con alteración entonces de esa pigmentación, permite que ingresen esos rayos ultravioletas y alcancen las células del estrato epidérmico, produciendo alteración del ADN. Como decíamos, ¿se acuerdan que la melanina, la pigmentación de la piel, ofrece una barrera para impedir que esos rayos ultravioletas lleguen a las células y produzcan transformaciones neoplásicas de las células? Entonces, la neoplasia, que después vamos a ver un poquito más adelante en esta actividad, como es el carcinoma escamoso, tiene mucha incidencia la radiación ultravioleta y sobre todo las zonas más despigmentadas son mucho más susceptibles a sufrir estos cambios o estos daños en el ADN, producto de una duración muy larga. Obviamente que esto, para que se produzca este cambio, tiene que ser una duración muy larga, de poca intensidad, para que no genere tanto daño, pero sí sostenida en el tiempo. Bueno, haciendo referencia entonces un poquito a lo que decíamos a las radiaciones, veamos qué tipo de consecuencias tenemos que ver en esas agresiones de tipo traumáticas. Y dentro de las consecuencias, obviamente que cuando hay algún trauma sobre la piel,
vamos a tener la pérdida de tejidos o destrucción de tejidos, puede haber hemorragias, puede estar lo que se denomina el síndrome de aplastamiento, que esa piel va a sufrir fallas en la irrigación y entonces va a haber lesiones generalizadas en esa piel. Es mucho más susceptible a las infecciones secundarias. Obviamente que la piel no es aséptica, sino que tiene bacterias que normalmente al haber algún cambio en su composición puedan aprovechar y de esa manera producirse las infecciones, y dependerá entonces la extensión de la lesión que el animal entre en un cuadro de shock o de muerte. Acá vemos entonces algunas de las lesiones que podemos observar en los animales, por ejemplo, por aplastamiento. No solamente puede haber lesiones a nivel cutáneo que impidan la circulación de la sangre y entonces producirse lesiones más bien difusas, como puede ser falta de irrigación y necrosis isquémica del tejido, sino que también puede haber, como en este caso, una lesión traumática que comprometa todas las superficies, no solamente la piel, sino también en este caso la cavidad abdominal y la exteriorización de vísceras abdominales. En este caso es bastante frecuente, esto ocurre en lechones, sobre todo cuando la hembra está muy estresada, no tiene buen espacio en la paridera, entonces muchas veces lo que puede producirle es lesiones traumáticas al lechón y es una de las causas de muerte en maternidad en los cerdos en confinamiento. Bastante frecuente de observar. Esto tiene que ver con fallas en el manejo de los animales que estén generando este tipo de lesiones en los cerditos. Si es uno solo no pasa nada, pero si esto se empieza a repetir, evidentemente tendremos que revisar algunos de los factores de manejo que estamos haciendo en esa paridera. También las lesiones traumáticas. La complicación, como vemos en esta imagen, son las infecciones. Resulta que la piel, en todas las especies, es un punto de entrada de bacterias, ¿sí? Bacterias ambientales o bacterias que están en la piel y que cuando se mantiene la integridad de todo lo que es la epidermis, cuando eso se rompe, es una puerta de entrada muy importante, como vemos acá en esta imagen. Fíjense en el cerdo lesiones traumáticas, que muchas veces tienen que ver por la fricción. Los animales crecen muy rápido, hay lesiones de fricción porque están sobre suelos duros, como vemos acá, y obviamente es una puerta de entrada para infecciones bacterianas secundarias, que pueden ser locales o que se pueden hacer sistémicas, como decíamos, llevar a cuadros de shock y de muerte de estos animales. Y en este caso, en este cerdito, lo que sucedió es que hubo una infección generalizada a partir de una lesión cutánea, que puede ser por puntos de presión o por fricción, dependiendo entonces dónde está la lesión. A veces también son infligidas en los cerdos cuando hay mordedura de colas, muy frecuente que esto se dé en animales de recría. Y lo que vemos acá, fíjense, es la presencia de una infección generalizada con compromiso de linfonódulos. Probablemente aquí haya alguna infección en la piel, en la punta de las orejas, a veces puede estar. Esa necrosis es una puerta de entrada para bacterias que ganan, ¿sí?, la vía sanguínea y comprometen también linfonódulos regionales, incluso hacerse más bien generalizadas. Entonces, la piel es importante porque las consecuencias pueden ser severas, incluso causar la muerte de los individuos. Bien, otras consecuencias que podemos ver sobre la propia piel, en el caso anterior decíamos consecuencias más bien de tipo generalizadas o sistémicas, pero las consecuencias a nivel de la propia piel, por ejemplo, cuando existe un punto de presión permanente y sobre todo sobre superficies óseas, esa piel va generando una cierta respuesta, y una de las respuestas es el callo. Esta definición también la tienen en el glosario, pero bueno, lo que podemos ver es que los callos se dan como respuesta protectiva en puntos de presión, sobre todo en animales de talla grande, crecimiento rápido, sobre todo en la región donde hay saliencias óseas que tocan el decúbito y eso genera una respuesta progresiva que va dando
forma repetida el punto ese de presión y va generando una respuesta, sobre todo del estrato córneo, con una hiperkeratosis marcada. Otra consecuencia es el higroma, que es una bolsa o falsa bolsa propiamente dicha, que se desarrolla sobre las prominencias óseas, también como método protectivo por la presión que ejerce esa prominencia ósea. Sobre todo se da en caninos de razas grandes, es bastante frecuente de observar. Otras lesiones son las úlceras por decúbito o escaras, también estos términos los tienen en el glosario, pero básicamente es una necrosis isquémica debido a la presión o a la fricción también del individuo por el decúbito, ese roce constante sobre la superficie, sobre todo si la superficie es muy dura, si es un piso de cemento, eso va generando una úlcera por decúbito, que es muy propenso eso a la contaminación bacteriana secundaria y a la infección. El intertrigo es una dermatitis localizada en las regiones de fricción con zonas de humedad, irritación constante y proliferación bacteriana. Es una consecuencia que ocurre y sobre todo en ciertas zonas donde se conserva la humedad, por ejemplo, zonas de poca ventilación, como son las regiones de las axilas, interdigital, zonas donde la piel conserva la humedad y eso permite el desarrollo bacteriano secundario y la humedad constante. La alopecia por tracción, como decíamos, es una lesión que se da generalmente focal en un segmento determinado y aquí lo que es importante es que hay una pérdida de la irrigación en este segmento local y lo que se produce es entonces la pérdida de folículos pilosos y obviamente la lesión más bien de tipo focal con incluso un eritema o una isquemia local del tejido, ¿sí? Y otras lesiones son lesiones en los sitios de inoculación, muchas veces reacciones, por ejemplo, a medicamentos o reacciones locales a algún cuerpo extraño, que pueda ser una planta, un trozo de astilla, algo que esté generando esa lesión. Generalmente en los sitios de inoculación de medicamentos, ¿sí? Sobre todo en la parrilla costal, es allí donde en general se ven, y básicamente son lesiones de tipo granulomatosas, en respuesta a algo que resulta extraño al organismo y se da ahí en la dermis, ¿sí? Sobre todo en el tejido conectivo. Puede ser un poquito más profundo también en el subcutáneo. Acá vemos entonces algunas imágenes que podemos observar. También el lamido en los animales, sobre todo en los animales, en las razas, ciertas razas caninas, es muy frecuente, como vemos acá en la imagen, en la zona de las patas. Sobre todo los animales que están como estresados, aburridos, y muchas veces el lamido constante de una zona lo que va produciendo es una irritación, una fricción de la zona, va produciendo la alopecia y una respuesta a nivel de la piel. Como vemos acá es una hiperkeratosis, fíjense cómo se ve, acá lo voy a señalar, pero fíjense, esta es una verdadera hiperkeratosis. Si uno pudiera observar los folículos pilosos, generalmente se encuentran como alineados, justamente por el lamido que se va produciendo, ¿sí? Esta es la lesión, esa era la lesión macroscópica. Bien. Si continuamos entonces, otra de las consecuencias o alteraciones que se van a ver en las lesiones traumáticas son las heridas, ¿sí? Las heridas que en general tienden a la cicatrización y entonces acá es importante que recordemos cómo es el proceso de cicatrización de las heridas. Depende mucho del tipo de herida, ¿sí? Depende mucho de si la herida es bien neta o si la herida es un poco más extensa. Pero en todos los casos va a haber 4 grandes procesos que ocurren en la cicatrización de heridas. Uno es la hemostasis, o sea, lo primero que va a haber en una herida es la pérdida sanguínea, entonces lo primero que se va a producir es una hemostasis, que se va a producir un coágulo, ¿sí? Primario y secundario, para dar lugar a la pérdida de sangre, o sea, frenar la pérdida de sangre. Luego se va a producir en esa herida una respuesta inflamatoria aguda, con hiperemia, con llegada de células inflamatorias. Luego lo que va a ocurrir
es la proliferación. ¿A partir de quién? A partir del tejido conectivo, ¿sí? Que va a dar lugar entonces a la proliferación, sobre todo de tejido de granulación, compuesto por fibroblastos, compuestos por angioblastos, que van a proveer entonces de la irrigación para la cicatrización. Y luego se produce lo que es la remodelación o maduración de esa cicatrización, que va a dar lugar a la restauración o la anatomía normal de esa zona dañada. Pero es importante que recordemos que esas heridas pueden cerrarse o pueden cicatrizarse debido a dos grandes grupos o dos grandes procesos que vamos a ver a continuación. Entonces, por un lado tenemos la resolución de las heridas por primera intención o por segunda intención. ¿Se acuerdan que esto tiene que ver básicamente con tipo de daño? Si el daño es pequeño y bien tangencial, o sea, los extremos están prácticamente cercanos o podemos realizar un punto de sutura y aproximar estos extremos, obviamente esto va a cerrar por primera intención. A esto se llama incisión simple. Lo van a ver también en medicina operatoria. Pero básicamente, lo que ocurre son los mismos procesos. Primero, inicial, vamos a ver un proceso de coagulación. Luego va a haber en los primeros 2 días un proceso de inflamación, de respuesta inflamatoria aguda, que es lo que tenemos aquí, una respuesta inflamatoria aguda con una ligera proliferación del tejido de granulación. Va a haber también la proliferación epitelial, que va a ser muy pequeña. ¿Por qué? Porque están prácticamente unidos estos extremos epiteliales, que lo que van a producir es una migración fundamentalmente a partir, obviamente, del estrato basal, la proliferación y la reepitelización. Va a existir lo que se denomina maduración del tejido de granulación. Esto ocurre a las pocas semanas de que se haya producido la herida. Y luego se produce la remodelación y prácticamente va a quedar una cicatriz lineal que va a ser imperceptible desde el punto de vista externo, ¿sí? Simplemente eso va a quedar en el interior de la dermis. Mientras que cuando la lesión es más extensa y hay pérdida de tejido, como vemos por ejemplo en esta otra imagen, ¿sí? Aquí, como vemos aquí, lo que vamos a observar es que hay un coágulo que va a ser obviamente mucho mayor para ocupar todo ese espacio, va a haber tejido necrosado, va a tener que ser removido, ¿sí? Va a haber una respuesta inflamatoria, pero esto va a llevar un poquito más de tiempo, va a llevar una semana más por lo menos, ¿sí? De 1 a 2 semanas, empezar a producirse la proliferación del tejido vascular, la hiperemia de la zona, la remoción de ese tejido necrosado, la formación de una costra, en este caso, ¿sí? Todos estos términos también los tenemos en el glosario, pero todo esto sobre la superficie de la zona lesionada. Luego va a comenzar a proliferar el tejido de granulación, que va a llevar más o menos hasta 6 semanas, puede llevar a producirse la reepitelización. Pero fíjense, en el último esquema, más allá de que está en inglés no importa, pero la idea es que vean los dibujos para poder comprender el proceso. Fíjense cómo se ve aquí la proliferación y la retracción que ejerce la contracción de esa cicatriz. Lo que va a hacer es que se deprima esa zona cicatrizada, ¿sí? Y muchas veces se va a ver de un color blanco, ¿sí? Color blanquecino que tiene que ver con esa proliferación de tejido conectivo que ocurre entonces en el fenómeno de reparación por segunda intención. Y esto va a llevar algunas semanas, incluso más, dependerá un poco de la extensión de la lesión, hasta algunos meses, que se termine de resolver y de remodelar el tejido dañado. Acá en este esquema yo después les voy a agregar este trabajo que es de una revista de dermatología que está bastante interesante, está en castellano y ustedes van a poder ahí si quieren complementar un poco la lectura de esto, cómo es lo que ocurre
En las fases de la reparación de las heridas, ¿sí? A los pocos minutos lo que ocurre es la inflamación, entre días y semanas ocurre la proliferación y hasta los meses la remodelación, como vemos en el primer esquema. Acá está un poquito más detallado de lo que ocurre, la inflamación que dura desde minutos hasta horas. Luego vamos a tener la presencia de liberación y agregación plaquetaria, la inflamación y la llegada de neutrófilos y monocitos. Esto como va ocurriendo el proceso de reparación. Esta sería en la segunda fase, la fase inflamatoria, ¿sí? Las fases de la reparación, estas son todas las fases. Acá están detalladas entonces en el segundo esquema la fase inflamatoria, que es la que dura los primeros minutos a horas, ¿sí? Bien detallada los eventos que ocurren en cada una de las fases. En el siguiente esquema, acá vemos la fase proliferativa, que es lo que ocurre, ¿sí? Hay proliferación, fibroplastia, angiogénesis, ¿sí? Todo esto producto del tejido de granulación, y la maduración, ¿sí? La migración y de los queratinocitos, o sea, la normalización de esa fase de proliferación de los queratinocitos para recubrir el área dañada. Y la última fase, que tiene que ver con la remodelación, donde hay remodelación, maduración de la epidermis, contracción de la herida, que a veces dependerá entonces del tamaño de esa herida, cuánto se retrae, cuánto se deprime desde la superficie si uno lo puede observar, y obviamente el proceso de remodelación implica fenómenos de apoptosis celular para lograr la normalización de esa zona dañada, que esto puede llevar hasta incluso meses, como vemos acá en este esquema. Acá vemos entonces distintos tipos de herida. Esto es para que, si estuviéramos en presencial, charlaríamos un poco y diríamos cómo les parece a ustedes que van a cerrar este tipo de heridas. Obviamente que estas cierran por una segunda intención. Fíjense todos los restos necróticos que vemos, la solución de continuidad que se observa en estas imágenes. Fíjense en la imagen que está a la derecha y hacia abajo, ya hay procesos de cicatrización más marcados. Fíjense cómo se ve una retracción del tejido y luego va a llevar bastante tiempo hasta que este proceso vuelva a la restitución, incluso a la epitelización y el crecimiento de los folículos pilosos, ¿sí? A partir entonces de la proliferación de todo lo que es la epidermis y la dermis en este segmento. Entonces, dependerá un poco del tipo de herida, el tipo de cicatrización que vamos a tener y el tiempo que puede llegar a producirse. En los equinos también es frecuente que estos procesos se vean alterados y se formen cicatrizaciones exageradas, como por ejemplo lo que vemos acá, el queloide. Es frecuente, es una cicatrización exagerada, también este término lo tienen en el glosario, pero fíjense cómo hay una exagerada proliferación de tejido conectivo, o sea, esa fase de proliferación está exagerada con una mayor cantidad de tejido de granulación, de angioblastos, ¿sí? Que es lo que vemos acá. Y no llegó el proceso de remodelación, ¿sí? Entonces, esto es bastante frecuente de ver, sobre todo en lesiones que tienen que cicatrizar por segunda intención, en los equinos que tienen una mayor tendencia a la formación de queloides, que es lo que estamos viendo entonces en esta imagen. Y también en los caninos, ¿sí? Sobre todo en la región del plano nasal, también es frecuente que se produzcan este tipo de cicatrizaciones exageradas, y muchas veces esto estéticamente no es agradable. Si bien no es una lesión que produzca daño sobre el organismo, pero sí hay una excesiva proliferación. Esa fase proliferativa está como exagerada, desorganizada, y a veces hay que recurrir a ciertas terapias para poder frenar o de alguna manera resolver este proceso, que a veces suele ser también quirúrgico. Bueno, eso lo van a ver luego en clínica, pero es bastante frecuente en el canino, sobre todo a nivel del plano nasal, y en ciertas razas, ¿no? Donde es mucho más frecuente de observar estas cicatrizaciones exageradas. Pero, por ejemplo, cuando esto ocurre en los caninos a nivel de los miembros,
esto va a llevar bastante tiempo, pero puede cicatrizar por segunda intención. Pero fíjense que una complicación importante que puede ocurrir, sobre todo cuando hay lamido, la saliva tiene bacterias y puede haber complicaciones bacterianas secundarias. Por eso requieren muchas veces de acompañar el tratamiento con antibióticos para, de alguna manera, frenar todo ese crecimiento bacteriano que genera humedad y que impide entonces que los procesos de reparación y de remodelación se puedan realizar en el tejido dañado. Acá obviamente que cuesta mucho más que crezca el tejido y que se remodele. ¿Por qué? Porque hay escasa cantidad de tejido conectivo. Está la piel y básicamente luego ya tenemos la capa, la fascia. Entonces hay escasa cantidad de tejido conectivo. Entonces dependerá un poco la localización también para evaluar el tiempo que demore el proceso en reepitelizarse y regenerarse. Bien, las radiaciones. Algo habíamos mencionado, pero básicamente tenemos radiaciones, distintos tipos de radiaciones, rayos alfa, beta, gamma y rayos X, que también pueden ser injurias sobre la piel, pero sobre todo las radiaciones ultravioletas, ¿sí? Dentro de lo que son las radiaciones ultravioletas, vamos a tener dermatitis solares con quemaduras de primero y segundo grado, en áreas sobre todo despigmentadas. ¿Se acuerdan que la pigmentación de la piel protegía de alguna manera el ingreso de esos rayos y la producción de lesiones sobre la piel? Muchas veces también los rayos ultravioletas lo que hacen es aumentar el depósito de colágeno, sobre todo también producir lesiones sobre las fibras colágenas, sobre todo el colágeno tipo 1, y en se va a observar degeneración no solamente de las fibras colágenas, sino también de las fibras elásticas. Muchas veces vamos a ver esa hialinización del colágeno, la fragmentación incluso y la ruptura del colágeno, entonces esa piel se va a ver mucho más irregular. Entonces uno imagina que eso obviamente va a ocurrir en una exposición muy prolongada a las radiaciones ultravioletas. No es una lesión que ocurra de forma aguda. Cuando uno piensa una lesión, una dermatitis de forma aguda por rayos ultravioletas, pensaríamos más en dermatitis con lesiones como quemaduras de primer y segundo grado, que ahora los vamos a ver. También recuerden que los rayos ultravioletas, como ya habíamos hablado, tienen un efecto mutagénico, alteran el ADN, sobre todo los dímeros de pirimidinas, y pueden generar lesiones como carcinoma de células escamosas, que lo vamos a ver un poquito más adelante, o también la transformación neoplásica de las células pigmentadas de la piel, que son los melanomas. El melanocito puede sufrir una transformación neoplásica y dar lugar entonces a la formación de neoplasias como son los melanomas. También tenemos que tener en cuenta que la radiación ultravioleta tiene efectos benéficos sobre la piel, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos allá adelante de la función, de una de las funciones que ocurren en la piel es la fotólisis de la vitamina D, el inicio de la formación de la vitamina D a nivel cutáneo y por acción de la radiación ultravioleta, pero también es importante que los rayos ultravioletas lo que hacen es producir la desecación de microorganismos, sobre todo impidiendo la proliferación de los microorganismos sobre la superficie de la piel. Efectos destructivos sobre microorganismos justamente por el proceso de deshidratación, de desecación y de cambio de los factores que impiden el crecimiento bacteriano y el crecimiento micótico, ¿sí? Cuando a los individuos los exponemos al sol. Por eso es importante también los efectos benéficos que tienen las radiaciones ultravioletas. Pero tenemos que tener en consideración todos estos factores y el equilibrio entre la exposición a la radiación. Entonces, como decíamos antes, ¿no? La dosis, la intensidad y la duración, porque eso es importante en las radiaciones. Una dosis adecuada, una intensidad adecuada, con ciertos reparos como por ejemplo horarios, ¿sí? Donde la radiación ultravioleta es mucho mayor, sobre todo en ciertas horas del día, y obviamente el tiempo que los individuos estén expuestos a las radiaciones ultravioletas.
Acá vemos sobre todo el plano nasal, es un sitio donde se producen lesiones bastante frecuentes porque el sol pega directo sobre el plano nasal, es una zona que generalmente es despigmentada, es mucho más susceptible y allí se pueden producir las dermatitis solares, que a veces tenemos que diferenciarlas de otro tipo de lesiones. Esa zona es bastante frecuente tanto en caninos como en felinos, donde dependerá un poco la duración y el tiempo para que se desarrollen o no cierto tipo de lesiones mucho más severas o más graves que un proceso inflamatorio. En los felinos, como vemos acá, fíjense el plano nasal, en felinos despigmentados, la punta de las orejas también es un sitio bastante frecuente. En general a los felinos les gusta tomar sol, entonces hay que restringir la duración de esas exposiciones al sol, también los horarios y también tener en cuenta la intensidad de los rayos, ¿sí? El horario es importante por la intensidad de la radiación ultravioleta. Bueno, el calor es otra injuria física. Entonces, lesiones por acción local del calor son las quemaduras. Las quemaduras que podemos clasificarlas. Vamos a clasificar entonces los procesos. Antes de clasificarlos, lo que vamos a mencionar es que qué importa o qué tenemos que analizar de una quemadura. Básicamente interesa si esa quemadura es superficial o profunda, entonces interpretar la profundidad, la extensión, ¿sí? Entonces, siempre cuando uno analiza o escucha o lee sobre lesiones que se producen en los individuos por quemaduras, hablan de la extensión, tanto porcentaje del cuerpo afectado. ¿Por qué es importante? Porque la extensión hace a la evolución del proceso. Cuando la extensión es muy amplia, supera el 50%, probablemente las complicaciones sean muy graves o mayores que si tenemos quemaduras del 10 o el 20 o el 30%. Entonces la extensión es importante. Es importante también controlar infecciones secundarias porque la quemadura puede resolverse, pero a veces lo que complica el cuadro es que permite a partir de esa lesión la infección bacteriana secundaria. Y lo que es importante, que cuando hay una quemadura hay una pérdida de fluidos. La pérdida de fluidos es fundamental y muchas veces lleva a procesos de deshidratación. Por lo tanto, los individuos que sufren quemaduras debemos hidratarlos, porque la deshidratación muchas veces es una causa que lleva a a que se complique el cuadro, ¿sí? Incluso que esos individuos pueden entrar en un estado de shock. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de shock hipovolémico? Bueno, una de las causas eran las quemaduras. ¿Por qué? Porque hay pérdida de plasma, pérdida de fluidos muy importante, sobre todo dependiendo un poco de la extensión de la lesión, ¿sí? No debemos olvidarnos otra consecuencia que tienen las quemaduras, ya no a nivel cutáneo, sino a nivel respiratorio, que es las lesiones por inhalación de humo. Muchas veces los individuos pueden sufrir quemaduras que no sean muy extensas, que no tengan mucha profundidad, pero la inhalación de humo puede complicar la vida de ese individuo. Acá vemos distintas imágenes con distintos grados de extensión, obviamente que va a depender mucho de cuán rápido se trate el proceso y se tenga en cuenta todos estos factores, la profundidad, la extensión, las complicaciones bacterianas secundarias y los procesos de deshidratación, tenerlos en cuenta a la hora de atender una quemadura. Entonces sí, ahora las vamos a clasificar. Cuando hablamos de quemaduras de primer grado, básicamente lo que vamos a tener son cambios a nivel superficial de la piel, ¿sí? Básicamente las lesiones van a estar a nivel de la epidermis superficial. Acá vemos en este esquema, por ejemplo, aquí, perdón, ahí vamos a tratar de poner el mouse. Acá tenemos, ¿sí?, compromiso de la epidermis superficial y entonces hablamos de primer grado, donde vamos a tener edema local y no hay trastornos generales. ¿Por qué? Porque queda restringido a un segmento, ¿sí? Entonces va a haber un enrojecimiento local y un daño a nivel de la epidermis superficial.
Esto regenera, ¿sí?, por epitelización y se resuelve muy rápidamente sin consecuencias generales. A eso denominamos quemadura de primer grado. Las de segundo grado ya tenemos lo que se denomina flictema. ¿Qué es un flictema? Es una ampolla llena de líquido linfático, que es lo que estamos viendo en la imagen de la derecha. Fíjense, ya es una lesión mucho más profunda que compromete. Fíjense, aquí se ve muy bien. A ver, vamos a tratar de poner el mouse, perdón, Acá vemos el compromiso no solo de la epidermis, sino parte de la dermis superficial, ¿sí? Destrucción de la epidermis con conservación todavía de los folículos pilosos. Por eso es que el compromiso es a nivel de la dermis superficial. La ampolla se genera en el interior de la epidermis, que es lo que estamos viendo acá, el flictema, con líquido linfático producto de la pérdida de células y la destrucción de la epidermis a nivel superficial, pero con compromiso de toda la epidermis, ¿sí? Con el compromiso de toda la epidermis. Esto sería una quemadura de segundo grado. Obviamente que estas ampollas pueden romperse rápidamente y queda la superficie ulcerada, expuesta, y ahí se puede complicar el cuadro. Entonces acá tenemos que tener muy en cuenta que esta ampolla, ante el menor roce, puede romperse y eso dejar expuestas superficies mucho más profundas con el compromiso. Fíjense que los vasos sanguíneos están ahí nomás y pueden complicarse el cuadro. De tercer grado ya hay una necrosis y úlceras de toda la epidermis, ¿sí? Hay flictemas, como vemos acá en esta imagen, fíjense, un poco más amplios, más extensos, pero ya hay compromiso de la dermis, compromiso de los folículos pilosos, fíjense todo este material necrótico. Puede haber un colapso circulatorio, ¿por qué? Porque se ven dañados los vasos sanguíneos, ¿ven? Se pierde la irrigación, y si se pierde la irrigación es muy difícil la reparación del tejido, ¿sí? Entonces tiene que haber noviformación que va a llevar bastante más tiempo. Acá lo que puede pasar es que haya una autointoxicación. ¿Por qué? Porque hay pérdida de fluidos, hay compromiso mucho más profundo de las superficies, es una puerta de entrada para infecciones secundarias severas, ¿sí? Y muchas veces puede haber shock de tipo endotóxico. ¿De qué depende? Básicamente de la extensión. Por eso es que siempre es importante tener en cuenta la profundidad y la extensión de la lesión. Si esta quemadura de tercer grado compromete un área extensa del organismo, obviamente que el compromiso de la vida del individuo va a estar bastante afectado. Y la complicación va a ser un shock de tipo endotóxico con coagulación intravascular diseminada. Esa va a ser finalmente la causa de muerte del individuo, ¿sí? Si la extensión es severa. ¿Por qué? Porque hay infecciones bacterianas secundarias y eso da un shock de tipo endotóxico. Las de cuarto grado, ya hablamos de calcinación o carbonización. Las lesiones obviamente son severas, la intoxicación es severa y en general produce la muerte. Obviamente que estos individuos, generalmente cuando la lesión es de cuarto grado, prácticamente la piel pasa a ser secundaria porque obviamente en estos casos es muy probable que el individuo muera antes por las lesiones por el humo. Entonces, acá las lesiones son severas, extensas, ¿sí? Y ya con compromiso de toda la superficie cutánea. Y lo que se produce es la calcinación. Obviamente que en estos cuadros la muerte es muy rápida. Vamos a ver algunas imágenes, fíjense, en este caso un equino, es bastante frecuente que esto ocurra en los animales que quedan en los boxes, ¿sí? Y que son de madera y que muchas veces puede haber desperfectos que produzcan entonces la quemadura. Fíjense en la extensión que es en este equino, que seguramente es una quemadura de segundo o tercer grado. Deberíamos evaluarlo bien en detalle desde la superficie más profunda o una imagen más de cerca para poder ver la profundidad.
En este caso, en cerdos hay bastantes reportes de que haya incendios en los distintos galpones. Recuerden que tienen mucho material plástico, sobre todo puede haber desperfectos eléctricos. Los techos tienen coberturas y tienen material plástico que muchas veces pueden caer sobre los individuos, y fíjense las quemaduras. Esto se les cayó el techo y la quemadura fueron muy extensas. Obviamente que estos individuos no pueden sobrevivir, hay que sacrificarlos porque es imposible que estos individuos puedan recuperarse. Algunos que otros, por ejemplo, el de la izquierda probablemente sí, habría que hacer un análisis más generalizado y ver a ver la extensión. El del medio obviamente que es una quemadura de tercer grado muy extensa y que puede comprometer la vida del individuo. Bien, las lesiones por frío, las lesiones por acción local directa del frío, la congelación, también produce lesiones muy similares a las quemaduras, ¿sí? También va a depender mucho de la profundidad y de la extensión. Esa sería una forma entonces de clasificarlas. Los daños obedecen a la vasoconstricción y a la cristalización del agua que lesiona los vasos sanguíneos. Es lo que ocurre. Se produce una vasoconstricción y aquí las lesiones por congelación ocurren principalmente en las extremidades, ¿sí? En las zonas donde la vasoconstricción no permite la llegada de sangre y entonces se produce una necrosis por isquemia y la cristalización del agua que lesiona, entonces, como decíamos, los vasos sanguíneos. También la congelación la podemos clasificar en primer grado, donde vamos a ver eritema. En segundo grado va a haber flictemas, esto es igual que en las quemaduras. También la vamos a clasificar en tercer grado y ya hay gangrena por lesión vascular irreversible. Y como vemos acá en esta imagen, la pérdida completa de las extremidades. Esa gangrena lo que hace es que se produce una línea de gangrena por vasoconstricción, se pierde por necrosis isquémica y se pierde toda la porción distal del organismo, del miembro, por ejemplo, en este caso. Y de cuarto grado es una congelación completa que obviamente causa la muerte, porque obviamente si se produce la cristalización de los vasos sanguíneos, luego se va a complicar el sistema circulatorio de ese individuo. Bien, injurias químicas. Bien, entonces dentro de lo que son injurias químicas tenemos agentes que por contacto directo con el químico producen lesiones a nivel cutáneo y sobre todo procesos inflamatorios, ciertos venenos, como puede ser la intoxicación con talio, arsénico, mercurio, o lo que también ya algo vimos en sistema circulatorio, que es el ergotismo o la intoxicación con festuca, que vamos a desarrollar también aquí y vamos a recordar un poquito las manifestaciones. Entonces, si pensamos en las dermatitis por contacto, están causadas por lesiones, están causadas por agentes ácidos o álcalis, como pinturas, querosén, antisépticos, insecticidas. También los collares antipulgas que tienen drogas para producir el efecto antiparasitario, que pueden producir entonces una dermatitis o una irritación por contacto directo con la sustancia química, que es la responsable de las lesiones que estamos viendo acá. Básicamente las lesiones consisten en lesiones eritematosas, como vemos acá en esta imagen. Muchas veces pueden producir alopecia, pueden producir descamación y pueden producir una irritación local, incluso con descamación y pérdida epitelial. Muchas veces dependerá un poco entonces del agente actuante. Si son ácidos, probablemente puedan producir la pérdida de una solución de continuidad en la epidermis. Ciertos venenos, por ejemplo, como los que vamos a mencionar luego, pero también venenos de insectos, de víboras, de artrópodos o de arañas, ¿sí?
Los venenos de las abejas que producen una hipersensibilidad tipo 1 son inoculados directamente entonces sobre la superficie cutánea y allí es donde producen el fenómeno de hipersensibilidad. ¿Se acuerdan? Hipersensibilidad tipo 1, que es alérgica. Esto después igual lo vamos a también retomar, pero produce el mismo tóxico, o sea, el mismo veneno, es un agente químico que produce la irritación local. El veneno de víboras produce mucho dolor porque estimula terminales nerviosas, produce edema y necrosis de la piel. Eso es lo que estimula y lo que genera el dolor. Y muchas veces eso puede absorberse y dar lugar a manifestaciones de tipo sistémica con producción de la muerte. A veces solamente lo único que vemos en los animales cuando son picados por víboras que tienen capacidad tóxica, sus venenos, vamos a ver un eritema y una lesión local y vamos a ver la mordedura, ¿sí? Un punto que identifica entonces la mordedura y un edema y una necrosis local en el sitio de inoculación del veneno, que luego obviamente para producir la muerte tiene que absorberse y tiene que haber efectos de tipo sistémico. Bueno, otros procesos que también producen injurias químicas son las intoxicaciones, como veíamos recién los venenos, pero también intoxicaciones con metales pesados como es el talio. Antes se utilizaba como un elemento para producir un efecto rodenticida e insecticida. Hoy ya no se utiliza, solamente en la actualidad se utiliza en la industria de los lentes de contacto. La intoxicación suele ser accidental, no necesariamente pueden estar en contacto con el talio de los animales. Se ha observado en pequeñas especies, sobre todo en felinos y en caninos también. Tiene dos formas de intoxicación, una forma aguda que generalmente produce lesiones gastrointestinales o neurológicas y rápidamente sobreviene la muerte, o una forma crónica, una fase crónica, donde ahí sí podemos observar lesiones a nivel cutáneo, lesiones que se caracterizan por presencia de edema, intercelular, eritema y posterior hiperkeratosis de tipo paraqueratótica, como vemos acá en esta imagen, con la presencia de núcleos. Muchas veces esta intoxicación crónica lleva mucho tiempo y mucho tiempo poder eliminar el talio del organismo. Entonces, generalmente es accidental. Hace bastantes años, en los años 1930, 1940, se utilizaba mucho más porque se desconocía los efectos tóxicos del talio. Hoy por hoy suele ser solamente accidental. Otra de las enfermedades por injurias químicas es el ergotismo o la intoxicación con festuca. Esto es bastante frecuente en medicina veterinaria. Esto sí es algo que en general aquellos que se dediquen a grandes animales lo van a poder observar. ¿Se acuerdan que ya lo estudiamos cuando estudiamos el sistema circulatorio y sobre todo la vasoconstricción periférica persistente? Hablábamos de las pasturas contaminadas por el hongo, Clavices purpurea, y que contamina o que parasita la festuca, los dos tipos de festuca, tanto la Arudinácea como la Eliator, son muy parecidas. Entonces este hongo lo que produce es una vasoconstricción periférica persistente. ¿Por qué? Porque estimula directamente nervios adrenérgicos de pequeñas arteriolas. Recuerden ustedes que esto ya lo habíamos estudiado en sistema circulatorio. El ergotismo entonces se produce por la ingestión de alcaloides producidos por este hongo que parasita estas pasturas. La festuca es una planta que está generalmente en los pastizales. Estos alcaloides son derivados del ácido lisérgico. El ergotismo produce lesiones gangrenosas, sobre todo en las extremidades. Lo que producía era la permanente estimulación de nervios adrenérgicos sobre paredes arteriolares, lo que produce la vasoconstricción. Entonces acá había un factor importante que era, por un lado, la época del año. En invierno esto es mucho más grave. ¿Por qué? Porque al haber frío hay más vasoconstricción para evitar la pérdida del calor, y por otro lado las porciones que se ven afectadas son los sitios terminales, como por ejemplo la región del pie.
Por eso se habla de pie de festuca como una de las manifestaciones clínicas de esta intoxicación. Entonces se produce la necrosis isquémica de los tejidos, la trombosis de los vasos sanguíneos e incluso la pérdida de las extremidades en casos mucho más severos. Recuerden entonces que tenía dos presentaciones, como decíamos. La intoxicación, una es el pie de festuca, que es la que se da en invierno y la que generalmente está condicionada por esa vasoconstricción y las lesiones más restringidas a las porciones terminales, sobre todo a nivel del pie. Y la otra es el síndrome de la vaca soleada, que esto se da más que nada en verano, donde en general no es tan grave esa vasoconstricción periférica persistente, pero sí los animales no pueden perder calor, ¿sí? Por esa vasoconstricción. En verano lo que se produce es una vasodilatación para la pérdida del calor, entonces esos animales buscaban los refugios, buscaban zonas arboladas, pero a veces se producía también la muerte por la pérdida, o sea, la imposibilidad de perder el calor, por eso se llama síndrome de la vaca asoleada. Se produce necrosis de la grasa abdominal y hay lesiones entonces justamente en relación a la falla en la pérdida de calor. Esos animales, si encuentran un refugio y pueden estar al reparo del calor, pueden sobrevivir, y si no, muchas veces puede ocasionarles también la muerte. Esto ocurre entonces en el verano, también producto de la misma ingestión de la festuca contaminada con el hongo, ¿sí? Bueno, otro de los dermatopatías que tienen un origen exógeno, vamos a hablar de los de origen infeccioso. Dentro de las dermatopatías de origen infeccioso vamos a desarrollar virus, bacterias, hongos y parásitos, que lo vamos a retomar en la actividad práctica de histopatología. Si pensamos en los virus, vamos a tener ejemplos de agentes virales que producen lesiones a nivel local, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los papilomavirus o el virus de la viruela o pseudoviruela, el de la mamilitis ulcerativa bovina, son virus que producen lesiones a nivel local, ¿sí? Y básicamente requieren de la infección, requieren de algún factor que contribuya al ingreso del agente, ¿sí? Entonces tiene que haber una lesión cutánea, una picadura, una herida que permita entonces el ingreso. Hay otras afecciones virales que lo que van a producir son infecciones generalizadas. Hay una fase virémica, ¿sí? Hay una infección sistémica del virus, por ejemplo, el virus de la viruela, ¿sí? Fíjense, los de infección local es la pseudoviruela, yo me parece que dije viruela y me confundí. Recuerden entonces, acá está bien en la diapositiva, mientras que los de infección generalizada, que requieren de esa fase virémica, de infección sistémica, ¿sí? De viremia, y luego la manifestación cutánea, además de otras localizaciones. En el caso de la viruela, en el caso de la fiebre aftosa, el ectima contagioso o el distemper canino, que tienen una forma de manifestación cutánea, pero también tienen una forma sistémica. En general, todas las lesiones virales tienen una particularidad, que son lesiones de tipo vesiculares, proliferativas o en algunos casos pueden ser neoplásicas, y el ejemplo más importante es el virus del papiloma, que produce lesiones proliferativas o neoplásicas, porque en realidad el papiloma es una neoplasia. Bueno, entonces, ya clasificando esta infección que puede darse por agentes virales, vamos a desarrollar un poquito cada uno de ellos y ver algunas imágenes. Bueno, en el caso de las infecciones virales tenemos que siempre recordar el tropismo. El tropismo que tienen los virus por distintas células, ¿sí? Las células que complican o las células que tienen como blanco los agentes virales, los distintos agentes virales. Entonces tenemos el ejemplo de virus que tienen tropismo por las células epiteliales, por ejemplo el virus de la fiebre aftosa, que directamente va a ir a comprometer células epiteliales. Sobre todo, las lesiones más importantes son a nivel de la cavidad oral, pero también podemos ver que complica la piel, sobre todo en la zona de la piel de los pezones,
y es un ejemplo de un virus que tiene epiteliotropismo. En veterinaria tenemos también otros ejemplos de virus que tienen tropismo por células endoteliales, y hablamos de vasculotropismo, por ejemplo, el virus de la peste porcina, ya sea clásica o africana, donde entonces las lesiones van a ser generalizadas, sistémicas, también con una manifestación cutánea, pero básicamente secundaria a la afección de los vasos sanguíneos. Y hay otros ejemplos de agentes virales que tienen tropismo por diversos tipos celulares. Por ejemplo, el virus del distemper, donde vamos a ver que tiene distintas manifestaciones. Una manifestación cutánea, que luego vamos a ver algún ejemplo, pero también tiene manifestaciones gastrointestinales, respiratorias o incluso manifestaciones nerviosas. Entonces, en ese caso hablamos de pantropismo. Hay muchos ejemplos de virus en el hombre sobre todo, y la diferencia con los animales domésticos, que en el hombre hay muchos ejemplos de agentes virales que tienen tropismo por la piel, pero también dan enfermedades sistémicas y son mucho más severos. Entonces, una manifestación son las manifestaciones cutáneas en forma de exantemas, pero que tienen un reflejo más bien de tipo sistémico. En los animales domésticos, en general, salvo en los ovinos, esta manifestación no ocurre. Generalmente tienen una manifestación cutánea. Y sobre todo cuando hablamos de los poxvirus, donde los poxvirus producen exantemas, y salvo en los ovinos, la manifestación es más bien de tipo local a nivel de la piel y se restringe solamente allí, a diferencia de lo que ocurre entonces en medicina humana. En esta imagen, lo que podemos ver, fíjense, acá lo vamos a resaltar, dentro de los agentes virales que infectan a la piel, la mayoría tienen una localización cutánea. Fíjense, si ustedes ven en la tabla sobre el lado izquierdo, fíjense, la mayoría tienen una manifestación, una distribución cutánea, a diferencia de lo que ocurre en medicina veterinaria, en medicina humana. Salvo en el caso de los ovinos, ¿sí? Y caprinos, donde este poxvirus puede manifestarse en forma sistémica. Sería uno de los únicos ejemplos. La mayoría, si bien producen distinto tipo de enfermedades, la distribución es solamente a nivel cutáneo. Entonces, identificar las lesiones, identificar el agente es bastante importante a la hora del diagnóstico. Fíjense que hay una gran cantidad de agentes virales capaces entonces de producir lesiones cutáneas y, por ejemplo, como decíamos recién, el picornavirus, que es el virus de la fiebre aftosa, que también puede manifestarse a nivel de la cavidad oral, ¿sí? Todo este grupo que está un poquito más acá abajo, aquí en este cuadro, podemos ver que tiene además una manifestación oral. Bien. Vamos entonces a algunas imágenes ahora para ilustrar un poquito estas lesiones que estamos mencionando. En este caso vemos una lesión vesicular, que es la lesión más característica de la manifestación de las infecciones virales a nivel cutáneo. Se forman vesículas, ¿sí? Como vemos acá, este es un ejemplo de fiebre aftosa en un porcino, ¿sí? Y se ve entonces en la región de la nariz, en la región a nivel cutáneo, a nivel del morro, es bastante frecuente de observar, además de la localización interdigital y de la cavidad oral. En este caso también es otra manifestación a nivel de la región interdigital. Incluso con la pérdida de la uña. Es bastante frecuente de observar en todas las especies donde se produce la fiebre aftosa. Es un ejemplo entonces que ya lo vimos en un preparado en sistema digestivo, en estomatitis vesicular. También esa presentación de la fiebre aftosa puede darse pequeñas formaciones de vesículas en la piel del pezón. Este sería un ejemplo. Lo que está marcando la flecha está marcando la formación de vesículas y produce una mamilitis, ¿sí? Vesicular, también frecuente entonces en la infección por la fiebre aftosa,
tanto todo en los biungulados. Bien, y las lesiones entonces también a nivel de la pezuña. Fíjense cómo esas lesiones vesiculares se rompe la vesícula y queda expuesta la superficie ulcerada en la lesión que vemos acá en la piel de la región interdigital. La mamilitis ulcerativa, ¿sí? Como vemos acá en esta imagen, ¿sí? Las lesiones vesiculares que luego se rompen y obviamente esto trae como complicación que pueda ser una puerta de entrada para el ascenso de bacterias que puedan complicar entonces el cuadro y producir una mastitis, ¿sí? En general, el virus no produce mastitis, sino que lo que produce es una mamilitis, la inflamación del pezón, justamente por la lesión a nivel cutáneo, la lesión de la piel del pezón. Y luego se van a producir ulceración. Obviamente que este animal no puede ser ordeñado y si está en producción tiene que ser descartado porque obviamente es muy doloroso para la extracción de la leche. Incluso si tiene un ternero al pie tampoco puede producirse la correcta producción de leche y el amamantamiento. Este es un ejemplo de también una lesión viral en los cerdos. Se produce lesiones, fíjense que se ven como costras, ¿sí? Y lesiones eritematosas con una tendencia confluyente en la piel. Es un ejemplo del virus que produce la enfermedad que se llama síndrome de dermatitis y nefropatía porcina. ¿Se acuerdan que nosotros vimos el preparado del riñón, que era la glomerulonefritis, producida por el circovirus porcino? No se sabe exactamente si es qué tipo de circovirus es, pero aparentemente sería el circovirus porcino tipo 3, el responsable de esta lesión, tanto a nivel del riñón, como vimos el preparado, como a nivel de la piel. Acá en la piel también lo que produce este virus es en realidad una vasculitis. Es una vasculitis fibrinosa, necrotizante, y eso es lo que produce pequeñas lesiones, así redondeadas, como vemos acá en esta imagen, ¿sí? Fíjense, las lesiones que corresponden a lesiones que se corresponden con algún vaso sanguíneo que se produjo la vasculitis, y acá entonces hay una zona de isquemia en la piel, con una necrosis isquémica de la piel, y fíjense que tiene una tendencia a confluir. Como vemos acá, lesiones un poquito más amplias, son lesiones eritematosas, costrosas, con tendencia a confluir, que vamos a ver a lo largo de toda la superficie cutánea. Sobre todo, ahora en la próxima diapositiva, vamos a ver la distribución, es bastante característica. En esta imagen vemos que la distribución es sobre todo a nivel de la región ventral del cuerpo, tanto en la zona de la región del muslo, como toda la región ventral y a nivel de los miembros anterior y el miembro pelviano. Fíjense, todas estas lesiones corresponden a verdaderos infartos cutáneos, básicamente porque la lesión inicial es una vasculitis necrotizante, que se produce entonces por el circovirus porcino tipo 3, es el que está más cerca de producir este tipo de lesión a nivel cutáneo y a nivel renal, ¿sí? En este caso tendríamos que inspeccionar el riñón de este cerdo porque seguramente también tenemos lesiones de glomerulonefritis. Un poquito con mayor detalle para ver estas lesiones. Fíjense, en esta imagen lo que se ve es una costra central y toda la lesión eritematosa. Si pudiéramos hacer un corte histológico, veríamos que se corresponden con vasculitis necrotizante en este segmento. Estas lesiones corresponden a viruela en un porcino, ¿sí? La viruela es una lesión bastante frecuente que también se ve en animales de producción, sobre todo en animales de producción extensiva, y se ven lesiones iniciales, son vesículas, que luego también se ulceran y se hacen lesiones más bien de tipo costrosas. Pero deberíamos identificar algunas de estas lesiones y vamos a ver la formación de unas pequeñas vesículas y proliferaciones, ¿sí? Lesiones más bien de tipo proliferativa. Si pudiéramos tocar, hacen una ligera saliencia hacia la superficie.
sobre todo en animales jóvenes, ¿no? De recría. Aquí es donde vamos a ver este tipo de lesiones. El ectima contagioso en los ovinos, fíjense que sobre todo en la piel de la región alrededor de la boca, ¿sí? Alrededor de los labios, es allí donde generalmente se ven las lesiones, también alrededor de los ojos, pero básicamente a nivel de la comisura bucal, es allí donde se observan las lesiones, que pueden ser más bien de tipo proliferativas, inicialmente también formación de vesículas, proliferan, áreas ulceradas, se pueden hacer un poquito más extensas, como vamos a ver en la siguiente imagen, mucho más extensas, con pérdida de la lana, incluso lesiones más bien de tipo necrótica se pueden extender, y esto obviamente complica con infecciones bacterianas secundarias, sobre todo en estos animales donde la humedad predispone a la proliferación bacteriana secundaria. Hay una lesión inicial a nivel cutáneo que implica luego la infección bacteriana secundaria. Esta también, que también puede estar ubicada esta lesión en el espacio interdigital. Entonces a veces tenemos que tratar de identificar la lesión y también puede estar un poquito más extendida a nivel del espacio interdigital. En este caso, también vamos a ver en un canino, producto de el distemper canino, ¿se acuerdan que decíamos que era un virus de tipo pantrópico? Puede tener pequeñas lesiones a nivel de la región ventral del abdomen. Como vemos acá, se observan como pequeñas pápulas, ya luego vamos a definir estos conceptos un poquito más adelante en la segunda parte con Adriana, pero básicamente lesiones más bien de tipo proliferativas, se pueden ver con algo de cambios de color, lesiones sobrelevadas, pápulas, apúntenlo y luego lo van a poder desarrollar un poquito, que se pueden ver en la región ventral del abdomen. Esto no tiene mayor singularidad ni mayor explicación de por qué se producirían, aparentemente serían en fases más de recuperación de los individuos que se podrían ver este tipo de lesiones. En la siguiente vemos la lesión más característica, que es la hiperkeratosis de las almohadillas plantares. Y esto es una lesión bastante más característica que se puede ver en las fases de recuperación de animales infectados por el virus del moquillo. Se ve esta lesión bien proliferativa de las almohadillas plantares. Hay una hiperkeratosis muy marcada y fíjense cómo se forman verdaderas grietas. Se alcanzan a ver ustedes aquí, forman verdaderas grietas producto de la hiperkeratosis de las almohadillas plantares. Palmares, ¿no? En ambos miembros. También tenemos el virus de la papiloma, que decíamos que produce lesiones ya más bien de tipo proliferativas, bien verdaderamente proliferativas, son verdaderas lesiones tumorales, proliferaciones entonces del epitelio, que se pueden ver en todas las especies domésticas. Los papilomavirus están en todas las especies domésticas. En general ocurren en la piel de la región de la cara, sobre todo a nivel de la cara y del cuello, son bastante más frecuentes de observar. Y muchas veces cuando el papiloma es viral, ocurre en animales jóvenes y luego tiene una regresión espontánea. Básicamente tiene regresión espontánea. A veces se requiere de cierto tratamiento. También se hacen autovacunas que muchas veces son necesarias para que se produzca la regresión de estas lesiones proliferativas papilomatosas que se ocurren entonces en la piel de todas las especies domésticas. Acá tenemos entonces un papilomavirus en el bovino, donde obviamente esto complica la vida del animal porque predispone a infecciones bacterianas secundarias, y si estamos sobre todo en épocas de verano, esto puede complicarse con las miasis, que también son lesiones que ocurren por el depósito de larvas de moscas sobre las superficies. A veces estas son simplemente lesiones proliferativas y a veces por la fricción o el raspado pueden ulcerarse, pueden desprenderse, y ahí es donde se complica con infecciones secundarias. Sobre todo entonces, como decíamos, en la región de la cabeza y del cuello son más frecuentes de observar. Estas lesiones proliferativas, que prolifera, como vemos acá en esta imagen, todo el epitelio,
el epitelio y parte del estroma, ¿sí? Que es lo que vemos entonces, proliferaciones hacia afuera, por eso se llaman proliferaciones exofíticas, ¿sí? Hacia afuera en forma de proyecciones papilomatosas. Esto es bastante característico y desde el punto de vista histológico no requiere mayor entrenamiento para la caracterización y la identificación. En los equinos también hay otra presentación que tiene un origen viral, que es el sarcoide equino. El sarcoide equino, como vemos acá, que generalmente está a nivel del epitelio conjuntival, ¿sí? Sobre todo en la piel de la conjuntiva, en relación entonces al ojo, y también puede estar a nivel de los miembros. Es una proliferación también de tipo proliferativa, no solamente de la epidermis, sino también con componentes de la dermis. Implica también la proliferación de la dermis en el caso del sarcoide. Bien. Si vamos entonces al otro grupo de agentes etiológicos, tenemos las bacterias. Las bacterias tenemos que recordar sobre todo que son parte de la flora cutánea, o sea, están en completo equilibrio. Ese equilibrio está dado por todos los mecanismos de defensa, sobre todo por la secreción de agentes bacteriostáticos que frenan el crecimiento de ciertas bacterias y mantienen otro tipo de bacterias en un equilibrio, en un estado de simbiosis con el organismo, ¿sí? Entonces hay microorganismos que son residentes, como son los estáfilos y los micrococos, microorganismos que son transitorios y que dependerán un poco de ciertas características o ciertos cambios que tengan que ver en la composición de esos fluidos y esa humectación de la piel. Y por otro lado, también tiene que ver factores como es la temperatura y la humedad, ¿sí? Y el pH cutáneo, que también es importante a la hora de ese equilibrio de la flora cutánea. El Staphylococcus intermedius es un germen piógeno más común en los caninos que prolifera ante situaciones de desequilibrio de esa flora residente normal. Entonces, muchas veces esas complicaciones secundarias frente a cualquier daño que se produzca en esas barreras de defensa, prolifera Staphylococcus intermedius y es el responsable de las complicaciones bacterianas secundarias. Entonces, podemos hablar de procesos inflamatorios que afectan a la piel y hablamos de biodermias. Esto después lo vamos a desarrollar también, pero básicamente tenemos que recordar que estos procesos inflamatorios que tienen que ver con esa proliferación bacteriana secundaria pueden ser superficiales, donde el compromiso es a nivel de la epidermis y dermis superficial. No hay compromisos de los folículos pilosos, y en este ejemplo mencionamos al impétigo, ¿sí? Que es una piodermia superficial con presencia de material purulento a nivel de las porciones superficiales, a nivel de la epidermis y dermis superficial. Este concepto también lo tienen en el glosario. O puede haber, en ese caso, en el caso del impétigo, no hay compromiso del folículo piloso, solamente de la epidermis y dermis superficial, o a veces puede haber con una foliculitis de los folículos que están muy cerquita en la epidermis, en la dermis superficial, ¿sí? Y en este sería el ejemplo, la epidermitis exudativa de los lechones, causada por el Staphylococcus icus. Es una lesión que en general se da generalizada en los lechones y que tiene que ver con la proliferación de este Staphylococcus. También otro ejemplo de una piodermitis superficial con compromiso de los folículos pilosos que están en la dermis superficial es la producida por el Dermatophilus congolensis, la dermatofilosis, ¿sí? O por pseudomonas que producen lo que se denomina el vellón podrido en los ovinos. Esto también es un ejemplo de piodermitis superficiales con compromiso, entonces, como decíamos, de los folículos pilosos, sobre todo los que están en la dermis superficial. Hay otras piodermitis que son mucho más profundas,
¿sí? Que vamos a desarrollar un poquito más adelante, las piodermitis más profundas. Este sería un ejemplo de una epidermitis exudativa de los porcinos, se da generalmente en animales de desarrollo. Acá lo que vamos a ver es un aumento en la secreción de las glándulas, entonces ese pelo va a estar grasoso, humectado, con presencia de exudados, ¿sí? Lesiones bien generalizadas y sistémicas, el pelo está hirsuto y obviamente estos animales tienen dificultades para el crecimiento. Generalmente se dan cuando hay procesos de desequilibrio justamente en esa flora normal y prolifera el Staphylococcus icus. Las otros tipos de piodermitis que decíamos eran más profundas, donde el compromiso es no solamente de la epidermis, sino que de la dermis, folículos pilosos e incluso la hipodermis, ¿sí? Entonces acá pueden ser más bien focales o difusas y están asociadas con la formación de nódulos cutáneos, de trayectos fistulosos, forúnculos. Todos estos conceptos los vamos a ir definiendo a lo largo de las distintas actividades, pero ya lo definimos en la APO 1 con Adriana, pero también lo tienen en el glosario por si no lo recuerdan. Entonces puede haber tumefacción, puede haber presencia de abscesos, exudado serosanguinolento, formación de costras, efacelos y úlceras. Todas lesiones asociadas que representan entonces un proceso inflamatorio mucho más profundo a nivel de la epidermis, dermis e incluso complicando la hipodermis. Las bacterias responsables de estas piodermitis, estafilococos, estreptococos, pasteurelas, ¿sí? Pseudomonas, bacillus, ¿sí? Y pueden darse formas de tipo localizadas o generalizadas. Y esto muchas veces tiene que ver con factores que afecten directamente el equilibrio, la homeostasis normal de esa epidermis. Entonces, relacionados con estos procesos secundarios de piodermitis profunda. Entonces, tenemos que recordar las definiciones de abscesos, de celulitis, que es la inflamación del tejido subcutáneo, versus el flemón, que es la presencia de tejido de material supurativo. Todos estos términos también los tienen en el glosario, así que retomen para poder ver las diferencias. Todos estos son manifestaciones de piodermitis profundas, ¿sí? También granulomas y piogranulomas, ¿sí? En la actinomicosis, la anocardiosis, botriomicosis y micobacteriosis, responsables todas estas grandes bacterias de producir lesiones granulomatosas a nivel cutáneo, y entonces hablamos de piodermitis de tipo profundas, ya no con un exudado supurativo, sino con una lesión de tipo granulomatosa. ¿Por qué decimos piogranulomas? Porque básicamente a nivel cutáneo es muy frecuente que asociado a la lesión granulomatosa, independientemente de la causa que lleve a la producción de la lesión granulomatosa, haya respuesta por parte de los neutrófilos, complicando el proceso granulomatoso. Entonces, es muy frecuente que veamos la formación no solo de granulomas, sino de piogranulomas, donde la lesión se caracteriza por una respuesta granulomatosa, donde la célula más importante es la célula epiteloide, y acompañando ese proceso también la presencia de neutrófilos. Es frecuente entonces en la piel ver lesiones piogranulomatosas. Acá vemos entonces una piodermitis superficial con compromiso de los folículos pilosos. Fíjense si ustedes alcanzan a ver acá, vamos a poner el cursor, fíjense estas lesiones bien focales, bien redondeadas, hablan de un compromiso del folículo piloso. Entonces, las piodermitis superficiales podríamos decir que tienen compromiso del folículo piloso o no, y en ese caso sería el impétigo. En este caso sí hay compromiso del folículo piloso. Esta es una foliculitis del ovejero alemán bastante frecuente en la región del plano nasal. En este caso es una piodermitis más profunda, ¿sí? Con la formación de abscesos, como vemos acá en este cerdo. Fíjense la presencia de lesiones
más profundas con el compromiso de tipo focal, la formación de verdaderos abscesos. Muchas veces por lesiones traumáticas ingresan bacterias y eso da lugar a la formación de pequeños abscesos que pueden hacerse sistémicos, como vimos, como una de las complicaciones. Esas lesiones, entonces, muchas veces pueden progresar, como vemos acá en esta imagen, hay una lesión abscedativa, por una lesión, por ejemplo, traumática de la piel, se da una complicación bacteriana secundaria, se desequilibra esa flora normal, proliferan, se hace profunda e incluso en este caso está comprometiendo la cavidad nasal, porque en esta zona está muy próxima lo que es la cavidad nasal, incluso el compromiso del hueso. Entonces, es una complicación que a veces puede traer consecuencias sistémicas. Y en este caso es una lesión de tipo granulomatosa, como vemos acá, en la superficie cutánea. Es una micobacteriosis. Las micobacterias atípicas, ya no las que producen la tuberculosis, pueden afectar entonces la piel, sobre todo en caninos y felinos. Sobre todo en los felinos es mucho más frecuente de observar y se pueden ver esas lesiones de tipo granulomatosas, que por micobacterias atípicas. En general ocurren cuando los animales tienen estados de inmunosupresión que impiden entonces una respuesta frente a distintas bacterias que sean capaces de desarrollar este tipo de lesiones a nivel cutáneo. Un capítulo especial que tiene que ver en los rumiantes es la pododermatitis bacteriana de los rumiantes o pie podrido, pietín, que también lo van a desarrollar también en clínica y en enfermedades de los rumiantes en el año que viene, pero básicamente tengan en cuenta que hay procesos inflamatorios más específicos donde se producen lesiones específicas en ciertas localizaciones, ¿sí? Y están involucradas bacterias como bacteroides o el Fusobacterium necrophorum, donde las lesiones más características, por eso se habla de pie podrido, son lesiones necrotizantes. En este caso, cuando actúa el Fusobacterium necrophorum, las lesiones son bien necrotizantes, más que supurativas, como veíamos anteriormente. La necrobacilosis de los rumiantes también, el Fusobacterium necrophorum, que complique, es un germen telúrico y complica heridas y muchas veces puede producir este tipo de lesiones. Y las podermatitis papilomatosas, que es producidas por espiroquetas, donde la lesión es más bien de tipo proliferativa. Estos serían algunos ejemplos más particulares en los rumiantes. Otras lesiones cutáneas producidas por bacterias, pero que en general tienen un efecto sistémico, es en los cerdos, por ejemplo, en la erisipela porcina. Es una enfermedad sistémica producida por Erisipela cruxopatiae, que tiene una manifestación cutánea. Y la manifestación cutánea básicamente se da por también lesiones vasculares. Tiene manifestaciones sistémicas donde puede verse endocarditis valvular, ¿sí? A nivel cardíaco, pero la manifestación cutánea, como vemos acá en esta imagen, tiene que ver con una lesión de los vasos sanguíneos. También hay vasculitis, pero la característica, a diferencia del circovirus, es que las lesiones son bien romboidales. Fíjense, esta es una imagen del libro. Esta es una de un animal que tuvimos en la sala de necropsias, pero acá vemos mejor, bien de cerca, esta lesión de tipo romboidal. Es bastante característica porque es todo el segmento que irriga ese vaso sanguíneo, ¿sí? La lesión inicial es una vasculitis, hay una necrosis cutánea y es lo que genera ese tipo de lesiones como si fueran salteadas, ¿sí? Distribuidas por distintas partes de la piel, pero de tamaños variables que van desde algunos centímetros, desde unos milímetros hasta algunos centímetros, con esa forma característica de tipo romboidal. Bien, vamos entonces a la última parte, que serían las dermatopatías de origen infeccioso causadas por agentes micóticos. Tenemos micosis cutáneas que pueden ser superficiales, que pueden ser subcutáneas o que pueden ser sistémicas con manifestación cutánea. Entonces, hay distintos tipos de micosis, como decíamos. Las que son solamente cutáneas se habla de superficiales, subcutáneas o sistémicas.
Las micosis cutáneas son las más frecuentes. En general están limitadas a los tejidos cornificados. Los hongos tienen mayor predilección por los tejidos cornificados, como es la piel, ¿sí? Sobre todo en zonas de piel gruesa, en los pelos y en las uñas. Allí es donde en general tienen mayor tropismo, porque ese tejido muerto da un ambiente mucho más ideal para el desarrollo de la acción del hongo, ¿sí? Para el crecimiento del hongo. Dentro de estas micosis cutáneas superficiales podemos citar a la candidiasis, a las dermatitis por malacesia, la malacesia pachydermatis, frecuente sobre todo en caninos y felinos, y sobre todo en zonas húmedas. Siempre el hongo, recuerden que va a crecer con mayor predilección en zonas de piel, obviamente con mayor cornificación, pero también en zonas donde hay mayor temperatura y humedad. Otras lesiones causadas por hongos son las dermatofitosis. Las dermatofitosis causadas por hongos dermatofitos del género Microsporum, Trichophytum y Epidermophytum. Estas son las más frecuentes y se ven en todas las especies domésticas. Las dermatofitosis están presentes en todas las especies domésticas. Acá tenemos una imagen de una malacesia pachydermatis. Fíjense que se ven, son muy pequeñitas, estas son células cornificadas, fíjense que no tienen núcleos, son células bien queratinizadas, y esta es la malacesia. La malacesia que algunos dicen que tiene la forma de la pisada de una alpargata, fíjense, mucho más ancha en una parte y más delgada en otra. Esta es una característica frecuente. La malacesia está normalmente, lo que pasa que cuando vemos tanta cantidad y eso lo relacionamos con alguna lesión cutánea, ahí podemos caracterizar que el proceso puede estar dado, o sea, la dermatitis puede tener un origen por malacesia. Esto es frecuente entonces en caninos, bastante frecuente de observar, sobre todo en las zonas de los pliegues. Ahí los pliegues en los animales que tienen mayor cantidad de piel, ¿sí? O esas razas que tienen muchos pliegues, interpliegue, ahí es donde en general desarrollan mejor estos hongos. Sobre todo acá, como vemos en las axilas, aquí hay una lesión cutánea, hay una seborrea, una descamación, es pruriginosa y además hay alopecia. Y esto hacemos el raspado y seguramente podemos llegar a ver estos hongos, las malacesias. Los otros hongos que decíamos que en general tienen tropismo por todas las superficies queratinizadas, sobre todo a nivel de los pelos, que es lo que estamos viendo acá en esta imagen microscópica. Fíjense la cantidad de hongos que vemos, que son todos estos con una coloración especial. Esto se hizo una coloración de Paz para poder ver todas estas estructuras micóticas en el interior de los folículos pilosos. Obviamente que esto generó la pérdida de ese folículo piloso, pérdida de ese pelo, ¿sí? Y la proliferación del hongo dentro del folículo piloso, como vemos acá. Se hace mucho más evidente con coloraciones de Paz para poder ponerlos en evidencia. Las lesiones producidas por las dermatofitos, la timnia, frecuente en todas las especies, tiene la particularidad de ser lesiones bien redondeadas, con bordes ligeramente sobrelevados, se dan en todas las especies domésticas. Y estas son las lesiones bien características, lesiones bien redondeadas, ligeramente eritematosas en fases iniciales, con descamación, de bordes irregulares, con un centro de color blanco rosado, las lesiones más activas. Estas lesiones, a ver, en la próxima imagen, por ahí lo vemos un poquito más de cerca. Se ven en todas las especies domésticas. Producen alopecia local, ¿sí? A veces se hacen mucho más extendidas, como es en esta imagen. O en esta imagen, fíjense la característica, las lesiones bien circunscriptas, y se habla de que la lesión es un collarete epidérmico, ¿se acuerdan? Eso también lo tienen en el glosario, pero el collarete es un reborde sobrelevado con descamación
con un borde eritematoso bien característico de la lesión micótica. Son bien características. Si exponemos a esos animales a las radiaciones, a la luz, perdón, no a las radiaciones, a la luz ultravioleta, van a ser fluorescentes, justamente por la necrosis que hay en ese segmento. Entonces produce necrosis, ahí es en ese nivel. Acá se ve perfecto el collarete epidérmico, que era lo que les intentaba explicar recién. Entonces acá ven toda esta descamación en forma de un collar bien redondeado, con un centro muy activo, con eritema, ¿sí? El centro de color rosado más intenso, casi rojo, y esta es la descamación o la seborrea localizada, ¿sí? Producto entonces de la formación de un collarete epidérmico. Es bastante característico y esto da la lesión bien redondeada, bien característica de la tiña, las dermatitis por hongos dermatofitos. En todas las especies, también en los equinos, como vemos acá. Fíjense la característica y la descamación, incluso con pequeñas elevaciones centrales, y esto está bien activo por el color rojo intenso, incluso en algunas zonas como si fueran lesiones de tipo papulares. Las micosis subcutáneas se da en tejido cutáneo y subcutáneo, eventualmente puede haber compromiso de vasos linfáticos. En general, los hongos subcutáneos tienen baja virulencia. Hay factores que predisponen a las micosis subcutáneas, como es el clima cálido y húmedo. Obviamente que tienen todos un curso crónico, tiene que haber una larga exposición. En general se presentan como nódulos ulcerados, que pueden ser únicos o múltiples. El tema de la cantidad de lesiones va a depender un poco del estado inmunitario del huésped. En general, estas lesiones nodulares tienden a coalescer, entonces dar lesiones de mayor tamaño. En general, la respuesta suele ser una inflamación de tipo granulomatosa o piogranulomatosa a nivel cutáneo. En casos donde el proceso continúe por bastante tiempo, puede haber cierto grado de fibrosis, que puede ser a veces hasta incluso bastante prominente. Y el ejemplo es el Sporotrix schenckii, que se da en los equinos, bastante frecuente. ¿Se acuerdan que también lo habíamos mencionado como causante de inflamación de los vasos linfáticos? Porque tiene la particularidad de complicar el tejido subcutáneo, pero migrar a través de los vasos linfáticos y dar entonces lesiones de vasculitis, ¿sí? Y de lesión de vasos linfáticos e incluso complicar linfonódulo. Ingresa por heridas, por eso es que generalmente las lesiones iniciales están en las patas y sobre todo por heridas por pastizales. El hongo está en los pastizales, ingresa a través de alguna lesión y compromete el tejido subcutáneo, y como vemos en esta imagen, fíjense cómo va migrando a través de los vasos linfáticos. Por eso estas lesiones que se ven acá, lesiones nodulares, tendiente a confluir, y la migración a través de los vasos linfáticos. Bastante frecuente de observar esto en los equinos. ¿Sí? Acá vemos otra imagen. Fíjense cómo se ve la migración a través de los vasos linfáticos y todas estas lesiones que en general, sobre todo en la superficie interna, ¿sí? Y sobre todo en los miembros, es allí donde se ven las lesiones. Acá esta imagen, miren acá. Acá se ve muy linda las lesiones nodulares. Las lesiones nodulares y la migración a través de vasos linfáticos, por eso es que también lo mencionábamos como ejemplo de inflamación de vasos linfáticos en el capítulo de sistema circulatorio. Agentes parasitarios, lo vamos a retomar y vamos a desarrollar todos los agentes parasitarios a nivel cutáneo, que son muchos y es un capítulo importante, porque vamos a tomar un modelo para la actividad de histopatología. Entonces, estén atentos cuando la semana que viene hagamos la clase de histopatología y luego en el taller vamos a desarrollar allí entonces todos los agentes infecciosos de origen parasitario. Bueno, espero haber sido lo más clara posible, un poco extenso estos teóricos.
extensos también para mí. Así que bueno, nos vemos en el taller. Cualquier duda o consulta, recuerden que estamos a disposición en los foros, estamos a disposición en las clases de consulta. Aprovechen la consulta. Lamentablemente es la única forma que tenemos de relacionarnos y los esperamos allí para cualquier duda sobre estas clases o las que vayamos desarrollando hasta finalizar nuestra materia. Bueno, saludos a todos.